Muy buenos días, feliz sábado a todos. Bienvenidos al día 18 de nuestros 40 días de ayuno en esta velada y jornada que el Señor ha puesto delante de nosotros, en la que buscamos algo nuevo. Esa renovación de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra experiencia con Dios, de nuestra manera de entender a Dios, de conocer a Dios, de ser. Y agradecemos a todos los que en esta mañana comienzan a unirse a nuestra jornada mañanera, en la que vamos creando no solamente un coro de creyentes, estamos creando también un coro de fe, un coro de compositores que se están uniendo a nosotros. Quiero agradecer a todos aquellos que fielmente están dejándose guiar por el Espíritu Santo para que Él le dé un cántico nuevo. Ayer anoche recibí algunos cánticos, todavía no tienen música, pero son hermosos, sus letras son hermosas, me he gozado mucho, le he agradecido a Dios por la inspiración que está poniendo en cada uno de ustedes, la experiencia que están teniendo de poder saber que esto de un cántico nuevo no es un privilegio que Dios le da solamente a compositores específicos o a cantantes. Dios quiere poner un cántico nuevo en cualquiera de nuestros corazones y a todos nos puede inspirar para decir algo que queremos decirle a Dios, decírsela en forma escrita, poética, y decírsela con el corazón. Así que agradezco a Dios, a todos aquellos que se están motivando y me están enviando esos cánticos y que en su jornada están viviendo una experiencia nueva. Agradezco a los testimonios que me escriben, sea por Messenger o por el inbox de la página, en la que me van explicando cuál ha sido su experiencia con Dios. Y me gozo muchísimo el saber que está habiendo un crecimiento espiritual. Ese es el objetivo de esta jornada y ojalá que pudiera ser todo el año en la que podamos crecer. Usted tenga una experiencia tan única que nadie te la pueda robar. Y de eso vamos a hablar hoy, cuando el Señor ha puesto en nuestro corazón el poder tener, hoy es poder hablar de los cánticos espirituales. Así que saludo a todos los que están conectándose en esta hora. Veo aquí sus nombres. Así que tenemos a Mónica Chávez desde Nicaragua. Qué bueno, pues, Mónica, que estás con nosotros a la distancia, te estás uniendo con una familia mundial en la que estamos creciendo en el Señor, y esta semana hemos estado hablando del cántico, como Dios dentro de las cosas nuevas quiere poner un cántico nuevo, un cántico de alegría. Vimos que Dios quería un cántico alegre, un cántico de inteligencia, y hoy vamos a hablar de los cánticos espirituales. Quiero también agradecer sus oraciones. Ayer no pudimos tirar la transmisión en vivo desde nuestra casa. Ayer tarde pues ha sucedido cosas que me han destruido el corazón. Realmente no puedo ocultarle que me siento con una tristeza tan profunda como la que experimentó Jesús. Así, la realidad es que me siento en el Getsemaní cuando Jesús entró y dijo, estoy triste hasta la muerte. Sin embargo, mi tristeza, mi dolor tan profundo no va a quitar el privilegio de reunirme con ustedes, porque esto es parte de lo que quizás tú también vivas. El diablo no descansa para hacer sus manifestaciones y destruir los momentos en los que estamos buscando a Dios. Pero anoche, mientras estaba en mi dolor que no me cabía dentro del corazón, el Señor me habló tan bonito. ¿Se acuerdan que yo le dije que Dios cantaba de noche? No sé si
les di el versículo, como Dios de día nos da su amor y de noche nos canta. Anoche, en mi dolor tan profundo, el Señor supo cantarme al oído y me dijo que el dolor, el extremo dolor, porque no es cualquier dolor, el dolor extremo en el que podemos vivir en un momento de prueba y dificultad, es justamente la parte que nos transforma. Si no hubiese sido en ese Getsemaní mientras estaba dormido Pedro estaba dormido y no pudo velar una hora con Jesús, no pudo. El agotamiento, el cansancio que a veces se nos pega a nosotros, amando a Dios y queremos una vida nueva, pero vivimos cansados, a veces tenemos una vida igual. Y esto es como los trazos en un monitor, cuando te ponen un monitor al corazón en el hospital, mientras tú tienes vida, los trazados van subiendo y bajando. Y vas a notar que cuando los trazados van normales subiendo, pero cuando bajan, bajan profundo. Eso es símbolo de vida. Si el monitor se fuera en línea recta, lo que indica es que tú moriste. Y a veces nosotros queremos que la vida nos vaya igual todo el tiempo, bonito, bonito todo el tiempo. Eso no es vida, porque eso significa que un corazón murió. Un corazón que está vivo es un corazón que los trazados suben y bajan. Y en las subidas yo le llamo las alegrías y en las bajadas las más profundas tristezas. Tengo un trazado en el corazón muy profundo. Pero el Señor me mostró que el dolor es el método con el que Él me lleva más profundo a mis rodillas, más profundo a buscar en Él, más profundo es. El dolor tiene la capacidad de ver a Dios en dimensiones que tú jamás las verías, porque lo vas a buscar con un corazón tan destruido que la percepción que vas a tener de Él en ese momento es única. Y alabo el nombre de Dios porque sin Él no hay nada. Y desde anoche que no he podido dormir, todo el día de ayer, lo único que he podido hacer es clamar y clamar y clamar y saber cómo quizás experimentar lo que Jesús experimentó cuando en su Getsemaní no tenía nadie y así son los Getsemaní. En los Getsemaní que nos va a tocar vivir, nadie va a poder estar ahí. Es un Getsemaní entre tú y Dios. Nadie, ni amigos, ni queridos, ni nadie, ni familia pueden estar en ese Getsemaní, porque el Getsemaní es una experiencia única, 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 única entre tú y Dios. Y agradezco a todos los que han escrito, que están orando. Vamos a ver si podemos, ¿verdad?, hacer una transmisión hoy. Si no, si sale la transmisión de hoy en la mañana del culto de nuestra casa, así lo vamos a estar notificando. Si no, igualmente lo vamos a estar notificando. Pero agradecemos a Dios por toda circunstancia, porque todo es para crecer, todo es para aprender, todo es para una revelación. Y confiamos de que en medio de toda circunstancia que nos toque vivir o atravesar, jamás podemos dejar de buscar al Dios, porque es esta la razón, es que cada momento difícil es para acercarnos a Dios, no para revelarnos con Dios. Así que le pedimos al Señor que nos una a todos en la mañana de hoy y vamos a tener este momento de oración. Sí quisiera poder cantar y quiero decirle que no es tan fácil cantar cuando tú tienes el corazón tan quebrado. Sin embargo, no impide. Y hay un cántico espiritual que cantaba en la iglesia cuando era niña. Es posible que tú también lo conozcas. Y es el único cántico espiritual que he podido cantar desde ayer en la tarde. Es un cántico que hoy cuando estemos en el tema voy a compartir con ustedes la diferencia entre lo que la Efesios 7 dice, entre lo que es un salmo,
un himno y un cántico espiritual. Y es un cántico que es lo que le he estado pidiendo a Jesús. Y dice así: entra Jesús, entra Jesús en mi corazón. Jesús, estate aquí y mora en mi corazón, Jesús. Si lo sabes, lo puedes cantar conmigo una vez más y dice: entra Jesús, entra Jesús en mi corazón, Jesús, estate aquí y mora en mi corazón, Jesús. Así que en esta mañana, en lo personal, estoy pidiendo a Dios que entre en mi corazón. Es un Dios que cuando entra, restaura, sana, compone, limpia. El trabajo de Dios es increíble. Y para cada cosa va a usar una herramienta diferente. Usted no limpia, barre, purifica con el mismo detergente. ¿Ve? Cuando usted barre usa una escoba. Cuando usted quiere mapear o drapear su piso, usted usa un drapeador o un mapa, como decimos acá en Puerto Rico. Cuando usted quiere pulir algo, usted va a usar un detergente de brillo. Y usted quiere desinfectar, usted tiene que poner un desinfectante. Fíjate que Dios igual no va a utilizar lo mismo para hacer diferentes trabajos en tu casa, en tu vida y en tu corazón. Y los momentos de gozo, de alegría, eso yo le digo que esos son los momentos que Dios perfuma nuestro entorno. Dios perfuma nuestro entorno con los cánticos de alegría. Y en los momentos de tristeza, pues Dios usa el dolor para purificar, ese purificante para llegar a nuestra vida. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta mañana en la participación de hoy. Y de hecho ayer subimos un 911 de oración por la niña de Chayito, que ella también se une a nuestro grupo Hornealas. Creo que dije bien el apellido. Chayito es de California y ayer su hija estaba de parto. Un parto un poco complicado y el bebé había tenido los latidos muy lentos, los médicos estaban muy preocupados, así que subimos, ella me pidió que subiéramos el 911 de oración, así lo subimos y a rato ella me llamó, me escribió diciendo que ya el bebé había nacido, gloria a Dios, muy agradecida por las oraciones del grupo de oración, que Dios había escuchado y que el bebé había nacido bien, así que más noticias les podré dar más adelante, ¿verdad? Cuando ella me diga cuál es el estado final del bebé y que todo esté bien. Así que agradecemos mucho a las oraciones que todos ustedes se unen para cuando ponemos un 911 de oración, todos juntos orar. Y así que las peticiones que añadimos, que las personas añadieron, estamos orando por ellas y agradecemos a Dios. Así que oramos al Señor. Dios de amor y Dios de misericordia. Gracias, gracias Señor, porque tú estás ahí. Gracias, Señor, porque hay momentos de tan supremo gozo que nuestra boca no puede ni cerrarse, porque cuando tú llenas nuestro corazón de gozo y alegría, de esperanza, de victoria, nuestra boca no puede cerrarse ni puede, nuestro rostro tiene que irradiar ese gozo que nace del corazón. Y así queremos amarte con la naturalidad, con la experiencia que vivimos día a día contigo. No queremos tener experiencias recicladas, no queremos experimentar una vida religiosa trillada,
Queremos que sean nuevas cada mañana nuestra experiencia contigo. Y agradecemos, Señor, por las experiencias de poder que nos has dado. Gracias por las experiencias de gozo que nos has dado. Gracias por las experiencias de nacimiento, de renacimiento que nos has dado. Gracias por esas experiencias todas que nos están haciendo conocer un Dios accesible y real. Y también, Señor, te agradecemos por los momentos difíciles, por los momentos de extremo dolor, de pruebas, de tribulación. ¿Por qué? Porque ellos nos acercan a ti, porque ellos nos permiten ver una fase tuya, Señor. Y a todos aquellos que, al igual que yo, estamos pasando por un momento difícil, Padre de amor, te ruego que no te borres delante de nosotros, que podamos verte con un brillo más perfecto, Señor. Entregamos nuestros corazones para que, oh Dios, tú seas eso que va a ir sanando. Vas a ir sanando nuestros corazones, pero nos permite tener una experiencia para estar más cerca de ti. Y te agradezco por el dolor, Señor, porque el dolor hace cosas que la alegría no hace. El dolor purifica el alma. El dolor, Señor, nos lleva a estar más de rodilla y menos de pie. El dolor nos permite clamarte con el corazón y no tener una oración somera de gratitud. Gracias, Señor, por cada momento vivido. Gracias porque el coro que siempre me acompaña de la naturaleza sigue cantando. Y tú, oh Dios, yo sé que tú nos escuchas, tú nos ves y tú estás con nosotros. Te entrego a cada valiente que madruga a buscar tu pan. Y gracias porque el maná cae fresco cada mañana. No está guardado de un día para otro, sino que, Señor, baja fresco. Hoy queremos buscar ese maná y que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos juntos a la palabra de Dios. Vamos juntos a esta palabra que es el aliento de nuestra alma. Y vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 19. Efesios 5:19, y dice la palabra del Señor: hablad entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor con todo el corazón. Y el 20 dice: siempre dad gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos muestra que la Biblia menciona 3 tipos de alabanzas. Unas son salmos, otras son himnos y las otras son cánticos o canciones espirituales. Muchas personas piensan y creen que lo único que se deben cantar son himnos. Por ejemplo, en nuestras iglesias no se sabe lo que es cantar salmos porque pensamos que los salmos pertenecen a Israel. Bueno, en el Nuevo Testamento, porque es Pablo quien alienta a las personas, dice que nosotros debemos hablar entre nosotros. Fíjate que es una manera de expresarnos con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Qué son salmos? Bueno, salmos son escritos o poesías que se convirtieron en cánticos que unos relataban las historias que pasaban en Israel o momentos que el mismo cantor expresaba. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a ver que casi todo el mundo lo que conoce son los salmos de rey David. Pero David no fue el único que escribió salmos. En la entrada de muchos salmos expresa quién expresó, por ejemplo, el Salmo 75, el Salmo 76, el Salmo 77, el 78 no fueron salmos de David.
entiéndase esto. Por ejemplo, el 79, el 80 y el 81. Todos estos salmos que estoy mencionando, el 81, 82 y 83, no fueron salmos de Rey David. Allá abajo dice que fueron salmos de Asaf. Viendo aquí, por ejemplo, desde el 73, desde el Salmo 73 hasta el Salmo 81, dice que son salmos de Asaf. Eso eran cantores. Asaf era uno de los cantores del pueblo. Por ejemplo, en el 73 habla de la bondad de Dios. Y dice, Dios es realmente bueno con Israel, con los impíos, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. A ellos no les preocupaba la muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Por eso la soberbia los rodea como un collar y se cubren de vestido de violencia y sus ojos se saltan de grosura. Se burlan y hablan con malicia en su arrogancia, amenaza con hacer violencia, ponen en su boca contra el cielo y su lengua. Él está hablando de cómo a veces los soberbios y las personas malas prosperan y tú te preguntas, Señor, ¿por qué los malos prosperan y le va bien? No se enferman, prosperan en los negocios, tienen buenas casas, pueden viajar y parece que nada les duele. ¿Quién hace ese salmo? Ese salmo no es de David, ese salmo es de Asaf. Entonces los salmos se relatan cosas de la vida. A veces hazañas de Israel, a veces pecados del pueblo, historias pasadas. Hay un salmo que relata completamente cómo fue que el pueblo de Israel, después que Dios lo sacó de Egipto, cómo blasfemaron ante Dios. Cuentan historias de lo que sucedieron. Estos salmos eran escritos por cantores y relataban la historia, los sentimientos, cosas de la vida. Y estos salmos fueron escritos. Estos salmos a veces se leían en la congregación y yo, como le expliqué, a veces se leían siempre con música detrás. A veces se leían y en un selá se hacía una pausa, se cambiaban los instrumentos, se cambiaba el tono. A veces pues, se ponían tonos alegres o tristes de acuerdo a lo que se relataba en el salmo. Hoy, después de ese selá, el pueblo respondía amén, ya yo lo había explicado, amén, o aleluya, o gloria a Dios, o el pueblo aplaudía, de acuerdo a qué era lo que se estaba expresando. Por ejemplo, hay un salmo, el Salmo 73, que no lo escribió David, hablaba acerca de esto. Por ejemplo, el Salmo 78 es uno de los salmos, es un salmo larguísimo, tiene 72 versículos, habla acerca de la amable bondad de Dios. Y dice ahí, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, prestad oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, lo que hemos oído y entendido que nuestros padres no contaron, no la ocultaremos a nuestros hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que se hizo. Es decir, ahí está hablando, es un salmo preciosísimo que habla acerca de la bondad de Dios. Y entonces justamente ese Salmo 78 es que comienza a describir lo que el pueblo de Dios vivió desde que Dios lo sacó de Egipto. Y ahí está hablando, es un relato. Esos son los salmos. Los himnos también eran cánticos, pero ya esos himnos, al igual que la liturgia nuestra, estos salmos se cantaban para recordar momentos y se vivían para momentos. Los himnos se cantaban, eran composiciones musicales que se cantaban justamente dentro de liturgias. Por ejemplo, después de la Pascua, ellos cantaban un himno. Por ejemplo, cuando Jesús tomó la Pascua con sus discípulos, dice que en Mateo 26, voy a dar dos versículos, Mateo 26, 30 y Marcos 14. Vamos a Mateo 26, 30. A ver si estoy. Muy bien. Mateo 26, 30. En el 29, vamos a leer desde el 29, cuando están en la última cena. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid
hasta aquel día cuando he de beber vino nuevo con vosotros. Y de hecho eso es parte de un tema, vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, no dice que cantaron un salmo. Cantaron un himno, salieron al monte de los olivos. Ese mismo versículo lo repite Marcos en el capítulo 14. Ahí a todos los que les gusta escribir y anotar, se los doy. 14:26. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y está utilizando la misma expresión del 25, que os aseguro, no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día cuando he de beber con vosotros vino nuevo en el reino de Dios. Y sé que cuando salieron de la Pascua, cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Estos himnos ya pertenecían a las liturgias de Israel. Por ejemplo, había un himno que se cantaba para celebrar la Pascua. ¿Cómo se hacen esos himnos? Bueno, eran salmos que ya se utilizaron como parte de las liturgias de Israel. Se cantaban esos himnos para la Pascua. Había un himno para por ejemplo, que lo que nosotros quizás utilizamos, que hay un himno para recibir el sábado, hay un himno para recoger diezmos, hay un himno para iniciar el culto. A eso se le llaman himnos. ¿Por qué? Porque generalmente la gente los cantaba para iniciar algo y eran como liturgias que se utilizaban en Israel. Cuando salmeaban eran para recordar eventos pasados o porque se estaba viviendo una aflicción o una alegría o era para exaltar el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando vino el cruce del Mar Rojo, dice que allí María, la hermana de Moisés, escribió un cántico que fue un cántico de victoria. No lo quiero utilizar porque lo voy a estar utilizando mañana en el tema, que es el cántico de la victoria, que ese cántico que compone María se convirtió en un himno de Israel también. No un salmo, sino en un himno de Israel y se convirtió en un himno de victoria. La composición que hace María y le nace, ya hizo un trabajo de trovadora, porque ella crea el himno en el momento. Dice que toma el pandero y comienza a cantar un himno y ella crea un himno que más tarde se escribe y ese se convierte en un himno de victoria, recordando las hazañas de cómo Dios hizo en el mar. Cómo Dios destruyó los enemigos en el Mar Rojo. Ahora, mira lo que dice Hechos, capítulo 16, verso 25. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, esto fue la experiencia de Pablo y Silas cuando fueron arrestados y estaban allí puestos presos juntos. Y dice allí: pero a medianoche Pablo y Silas oraban y hacían dos cosas que siempre deben ir juntas. Y es algo que también quiero introducir. Hay cosas que son juntas y él dice: oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estamos viendo que ellos sí estaban cantando himnos también aquí. Es decir, que Dios, de acuerdo a la experiencia de lo que tú estás viviendo, Dios inspira a los hombres a tener una variedad de cosas que pueden hacer. Y esos son salmos, himnos y cánticos espirituales. En el caso de aquí dice que lo que cantaban Pablo y Silas eran himnos, eran parte de las liturgias de lo que ellos conocían. Y dice que estaban en un momento difícil y no dejaron de cantar, sino que estando presos cantaron himnos. Sin embargo, cuando vamos al libro de Josué, cuando se ganó aquella batalla, también Débora compuso un cántico
no compuso un himno ni compuso un salmo. Dice que Débora compuso un salmo. En este momento este no lo puse, pero ese está en el libro de Jueces, en el libro de los Jueces, cuando habla acerca del cántico de Débora. Permítanme buscarlo. Cuando Débora también escribe un cántico y dice que hay un hermoso canto de alabanza en el capítulo 5 del libro de Jueces. Aquel día cantó con Barak, y ahí está el cántico que hace Débora, que dice: cuando los príncipes de Israel se ponen al frente, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, lo ata al Señor. Oíd reyes, escuchad príncipes, voy a cantar al Señor, cantaré salmos al Señor, Dios de Israel. Y ella comienza a salmiar, pero ella misma comienza a componer un cántico que, que relataba la victoria que había tenido Barak y ella ante el rey contra Císara, ¿ve? Y entonces estamos viendo que cada persona tiene la capacidad de componer un cántico. ¿Qué son ahora los cánticos espirituales? Los cánticos espirituales eran los cánticos que cada persona componía contando su experiencia. Los cánticos espirituales son aquellos que nacen del alma de cada persona y que es una experiencia única. Lo que tú estás escribiendo son cánticos. Muchos de esos cánticos que nacieron del alma del pueblo, que los cantaba la persona basado en la experiencia que estaba viviendo en ese momento, muchos de esos cánticos se volvieron himnos y muchos de esos cánticos se volvieron salmos. Todo nace en un cántico espiritual, y los cánticos espirituales pueden relatar momentos de victoria, pueden relatar momentos de alegría, pueden relatar momentos de dolor, y todos comienzan. En Israel se le permitía a que fueran los cantores de Israel los que compusieran. Pero fíjate que cuando a medida que va avanzando y se hace la iglesia en el Nuevo Testamento, las personas comenzaron a componer y hacer cánticos espirituales. Y usted va a notar que cuando nosotros vamos a Apocalipsis, en el capítulo 15, ahí se habla no de un himno ni de un salmo. En Apocalipsis capítulo 15, en el versículo 3, voy desde el 1 mejor. Voy desde el 1, capítulo 1, 15, verso 1 al 4, para que podamos tener el concepto completo. Y dice ahí: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles con las últimas plagas, con que la ira de Dios iba a llegar a su fin. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre estaban sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantaban. Y mira cómo le llama. No le llama el salmo ni el himno de Moisés. El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre, Señor? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. ¡Wow! ¿Por qué dice que nadie podrá cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Porque el cántico de Moisés significa la experiencia única tuya. Habla de 2 hombres que, fíjate, que hablan del cántico de Moisés y el cántico del Cordero, porque tuvo Moisés una jornada de 40 días
de ayuno. Tuvo Moisés una jornada de 40 años dirigiendo, estando en el desierto cuidando ovejas. Tuvo 40 años en el desierto cuidando un pueblo. Y la experiencia de Moisés es una experiencia única. La experiencia de Cristo en su misión. Tuvo 40 días de ayuno también en un desierto. Y tuvo una jornada de 40 días después que resucitó, estando con su pueblo, animando a su pueblo. Y anda el Señor con una jornada de intercesión a través de nosotros. Ahí hablan de dos personajes que tuvieron unas experiencias únicas y muchos de dolor, de sacrificio y de una misión. El cántico dice que nadie lo puede cantar, sino aquello que lo haya vivido. Por lo tanto, los cánticos espirituales relatan nuestra experiencia propia. Es el cántico que nace de nuestro corazón, que relata lo que estamos viviendo en este momento. A veces cuando escucho y voy a la iglesia y veo que la gente se discute, que aquí no se puede cantar este cántico. Aquí lo único que vamos a cantar son himnos. A veces me duele la ignorancia, ¿verdad?, de gente que no son capaces de estudiar un poquito más allá las escrituras, sino que escuchan los videos o escuchan otras personas y sencillamente se quedan con lo que dijeron. Oh, wow, mire lo que fulano dice. Él debe de saber lo que dice porque es una persona, ve, que es pastor o evangelista o es teólogo. Familia, no hay cosa más linda que estudiar la palabra guiado por el Espíritu de Dios. Y vamos a ver cómo en nuestro crecimiento espiritual, ahí en el libro de Efesios, que es el capítulo 5, versos de 19 al 20, Dios nos da oportunidad. Dice, hablad entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Y en la iglesia, en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, dice que se reunían en las casas a cantar cánticos y estos cánticos eran compuestos por los mismos hermanos. La iglesia comenzó a crecer en los cánticos y hay algo interesante, ¿verdad?, que dice el libro de Santiago, capítulo 5, y yo quiero leerlo. Y en momentos como esto, pues me hace recordar ese versículo. Santiago capítulo 5, verso 13. Dice aquí, ¿está alguno afligido entre vosotros? Ore a Dios. Y esto es algo interesante. Dice, si hay alguno afligido entre vosotros, ore a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y con este versículo quiero cerrar la meditación de hoy. Fíjate que Santiago, ¿quién era Santiago? Para empezar, Santiago es uno de los 4 hermanos de Jesús por parte de José. Jesús tenía por parte de José, de acuerdo a la escritura en Mateo, después les doy la cita completa, o ustedes la pueden buscar. Dice que cuando preguntaron, ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de José, cuyos hermanos están con nosotros? Y ahí menciona los hermanos de Jesús. Jesús tenía un hermano que se llamaba Santiago, otro se llamaba José, otro se llamaba Simón y otro se llamaba Judas. En un tema que yo di, yo hablé acerca de la familia disfuncional de Jesús y cómo ninguno de sus 4 hermanos, bueno, de niño le hicieron la vida imposible, nunca lo aceptaron como Mesías, le hicieron la vida de cuadro. Incluso cuando estaba la semana de la Pascua,
estaba iniciándose la Pascua, que todo el mundo estaba bajando a Jerusalén. Ellos le dijeron a Jesús, oye, ¿por qué si te quieres ser tan famoso y por qué si te quieres dar a conocer, por qué no bajas a Jerusalén y por qué te quedas aquí escondido? En Nazaret le dijo, bueno, porque mi tiempo no ha llegado. Y bien el Espíritu de Profecía dice que los hermanos dijeron esa expresión obligando a Jesús a que bajara a Jerusalén para que lo mataran. Sin embargo, ninguno de ellos tampoco fue elegido como discípulo. Jesús no eligió a sus hermanos porque Jesús sabía que sus hermanos no tenían buenos sentimientos para con él. Y claro, esto es también parte de algo que explico, que a veces tú sabes cuando las personas no tienen buenos sentimientos para contigo. Eso tú los puedes perdonar, pero eso no significa que tú vas a caminar con ellos y los vas a hacer tus mejores amigos. Perdonar no significa tolerar. No significa eso. Tú puedes perdonar a tus enemigos. Tú puedes orar por ellos. Tú puedes desearle el bien y hacerle el bien en el momento que así sea. Pero eso no significa que tú los vas a elegir para que sean tus mejores amigos, porque tú sabes que el corazón de ellos no buscan el bien tuyo. Entonces vemos a Jesús, que Jesús perdonó a todos sus enemigos, incluso perdonó en la cruz a todos los soldados, a todos los fariseos, saduceos, Anás y Caifás, pero cuando resucitó no se fue a tomar un café en casa de ellos, ni tocó sus puertas. Jesús se fue a reunir con sus amigos, pero aún perdonó a los enemigos. Eso es un principio de lo que es perdonar, eso es otro tema, pero lo dejo iniciar porque lo digo, ¿verdad? Porque el Señor pone cosas en nuestra mente. Sin embargo, Jesús, este hermanito de Jesús llamado Santiago, sí se convierte después que Jesús asciende al cielo. Después de la ascensión de Jesús, Santiago, al igual que Judas, se convierten en fieles discípulos de Jesús. Y este Santiago escribe este libro de Santiago, que no es Santiago el hermano de Juan, porque se lo mataron a espada desde el principio de las persecuciones que se hicieron contra los cristianos. Fue el primero que murió de los discípulos. Este Santiago es el hermano de Jesús y usted lo puede ver en cualquier concordancia, lo puede verificar, lo que estoy diciendo lo puede usted verificar en cualquier libro, claro, un buen libro, sean diccionarios bíblicos, concordancia, que usted pueda ver. Usted verá que el libro ahí lo dice, Santiago, incluso hay unas introducciones a los libros. Cuando usted va a abrir un libro de la Biblia, siempre hace una introducción que habla de quién es el autor, cuándo se escribió. Ahí menciona que Santiago es el hermano de Jesús. Y el otro es Judas, que escribió el libro de Judas, que está justamente antes de Apocalipsis. Hay un libro de Judas. Ese Judas lo escribió otro hermano de Jesús. Y estamos viendo que está, ¿por qué lo traigo a colación? Porque este hombre tuvo una experiencia en la que negó a su propio hermano, que era también su salvador. ¿Ve? Luego, él sabe lo que son trascender, lo que es trascender en la vida cristiana. Y él escribe esto y hace una diferencia en los estados en que tú te puedas estar encontrando. Dice aquí, si hay alguno afligido entre vosotros, él no dice cante. ¿Qué dice? Ore a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está afligido, no nace un cántico. El cántico generalmente Dios quiere que sea alegre. Mire que estuve tratando de conseguir si la Biblia habla de cánticos tristes o funerarios. Y me he dedicado a ver si yo decía, Señor, habrán cánticos tristes. Porque aunque este tema lo he estudiado muchas veces, pero siempre hay cosas nuevas que yo sigo aprendiendo. Y entonces no lo hay. Habían músicas, sí. En Israel había músicas tristes cuando se perdía una batalla, cuando Dios pasaba, destruía en su furor, en aquel momento cuando se hizo el censo, que Dios no le agradó el censo que hizo David y comenzaron a morir cantidades. Se escuchaba luto en Israel, lo que se escuchaban eran los gritos de lamentación y el clamor. Y dice como David va al campo y le sale a comprar para hacer allí un sacrificio para que se parara la mortandad. Entonces se hablan de músicas, pero no había un cántico como tal que se cantaba de dolor porque eran gemidos de dolor. Es interesante, yo sé que quizás puedo encontrar mucha más información, no lo tengo todo, seguiré buscando y siempre que encuentre algo lo puedo compartir con ustedes, pero sí encontré que así habían melodías tristes cuando se perdía una batalla,
cuando estaba castigado el pueblo, cuando alguien moría, cuando hubo la muerte de Moisés. Hubo un luto de 40 días para Moisés. Igual cuando José murió, hubo un luto por todo Egipto. Incluso estamos viendo que sí habían, pero me llama la atención como Pablo dice, si alguno está afligido, ore, porque la aflicción te lleva a la oración. Eso es lo que hace la aflicción, te lleva a las lágrimas, al dolor y a la oración. Pero dice, si hay alguno alegre, cante alabanzas. Vemos esto. Sin embargo, yo les canté un día un cántico que mi mamá me había enseñado, que yo le escuchaba a ella, que dice, cántico celeste la noche tendrán en tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Entonces comienzo a ver que como después que cuando está uno en la aflicción, el cántico también puede traer sanidad al alma. Y es cuando tú haces un esfuerzo mayúsculo en medio de tu dolor y puedes hacer un cántico espiritual, un cántico que nace de tu corazón, un cántico que cuenta tu experiencia, como es el cántico de Moisés, el cántico del Cordero. Son cánticos únicos porque solamente relatan la victoria que Dios Jesús tuvo sobre el pecado, aún en medio del dolor y la cruz y el abandono de sus amigos. Todo Jesús relató. Quizás me encantaría poder escuchar el cántico del Cordero que relata su victoria sobre el pecado. Yo también, tú también, un día podrás relatar la victoria que el Señor está dando ahora, te ha dado en el pasado, te está dando ahora en las circunstancias que ahora estás viviendo. Y también te va a dar sobre el futuro de victoria que el Señor te va a dar a ti, en la que vamos a vencer sobre todas estas circunstancias que se viven en este mundo. Y cuando Cristo venga, podremos cantar ese cántico. Yo te sigo motivando para que tú estés al pie de estos 40 días de ayuno. Si tú estás aquí, mira, aunque lo hagas quizás ni todos los días, aunque tú hagas este ayuno una vez por semana, no te alejes, no te desconectes. Y lamento, ¿verdad? Estoy pues viendo cómo algunos están poniendo sus peticiones y yo sé que muchos están en dolor. Lo que nos une en el dolor quizás son cosas distintas. Unos son por sus hijos, otros son por las situaciones que otros familiares están viviendo, otros por sus matrimonios que se están destruyendo. Quiero decirte que no importa la razón por la que tú hoy estás en dolor. Aquí dice, si hay alguno está afligido, ore a Dios. Hay alguno alegre, cante. Hay alguno enfermo, llame a los ancianos y oren y ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. Mire qué lindo cómo la Biblia da espacio para cada cosa. Y hoy nosotros queremos tener ese espacio. Así que Dios nos bendiga a todos. Gracias por aquellos que están escribiendo. Veo que aquí hay alguien que se siente mal de la garganta y hay personas que están dándole, ayudándoles a dar remedio. Qué lindo, eso me gusta, porque significa que la familia nos estamos interesando unos por otros. Así que agradecemos al Señor por lo que hoy nos da. Y permitamos que nazca un cántico nuevo, un cántico espiritual que nos lleve a compartir la experiencia que Dios nos ha dado. Gracias, gracias. Agradezco a Dios por ustedes. Se convierten en mi familia diaria. Ustedes son una razón por la cual el Señor me lleva a mis rodillas muchas veces. Y como siempre he dicho, cuando somos una familia, mi dolor es tu dolor, tu alegría es mi alegría, tu preocupación es mi preocupación.
Y cuando nosotros, en vez de concentrarnos en nuestro propio dolor, nos podemos concentrar en el dolor de otro, ¿sabe lo que sucede? Que comenzamos a nosotros a olvidarnos de nuestro dolor. Nos olvidamos de nuestro dolor. Y en una matutina así estaba leyendo que a veces cuando tú te concentras en tu dolor, afirmas tu dolor. Pero cuando tú puedes levantar tu cabeza de tu dolor para poner tus ojos en el dolor de otro, entonces tu dolor comienza a doler menos. ¿Por qué? Porque estás dando. Estás preocupándote por otro. Y por eso Jesús en el Getsemaní no solamente oró por él, oró por sus discípulos. Y mientras oraba por sus discípulos, su dolor fue menos. Así que oremos los unos por los otros. Esperamos que podamos seguir aprendiendo. Y no olvide que en la Biblia no solamente habla de salmos, dice, hablad entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así, dando gracias a Dios en todo tiempo. Demos gracias a Dios por todo. El Señor me los bendiga, me los sostenga en este sábado de hoy, que pueda ser un sábado de escuchar a Dios. Quiero agradecer a los que me están enviando las fotos de sus amaneceres y atardeceres con Dios, de su lugar. Las estaré subiendo posteriormente durante el día de hoy. Así que voy a escribir en la foto que usted me envió, voy a escribir el nombre para que la gente sepa de dónde viene esa foto. Así que ya tengo las de José, de aquí de Puerto Rico, mi vecino. Tengo algunas que me han enviado, algunos de ustedes. Así que vamos a subir. Ustedes se van a disfrutar diferentes lugares, atardeceres y amaneceres de nuestros amigos, donde quiera que están. Otros están en sus casas, desde el balcón de sus casas, están enviándome esa foto. Así les estoy poniendo su nombrecito para poder subirlas hoy en un sábado de gratitud. No porque estamos pasando momentos difíciles, dejamos de agradecer. Dios nos ha dado una semana muy bendecida y una cosa no va a empañar el todo, la parte no va a empañar el todo. Dios ha sido bueno, hemos tenido una semana tan bendecida, tan poderosa, tan maravillosa. Hemos sentido a Dios y Dios hasta nos ha inspirado. No vamos a permitir que una cosa empañe la otra. Hoy la gloria es para el Señor. Hoy sigue siendo un sábado de gratitud. Hoy sigue siendo un sábado de alabanza. El Señor nos bendiga y nos fortalezca en cada una de nuestras situaciones. Mi abrazo para todos. Muchas bendiciones. Les amo en el amor del Señor. Les amo en el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de mi Dios y te amo en el amor del Señor. Amén.